Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén todos genial, listos para sumergirnos en un tema que me apasiona, y creo que a ustedes también les va a encantar. Hoy vamos a hablar de Mert Ramazan Demir, sí, el mismísimo Ferit Koran de Yali Kapkini, y de un tema que siempre genera debate, el destino y el amor predestinado. ¿Creen que hay personas que estamos destinadas a conocer? ¿Que el amor verdadero ya está escrito en las estrellas? Bueno, vamos a explorar todo eso a través de la vida y un poquito de la carrera de Mert. Porque seamos honestos, su ascenso a la fama parece sacado de un guión. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal. Me ayudarían un montón. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y, por supuesto, déjenme un comentario al final contándome qué piensan ustedes sobre el tema del destino. ¿Listos? Pues vamos a ello. Mert Ramazan Demir, para aquellos que no lo conozcan también, es un actor turco que ha ganado una enorme popularidad en los últimos años. Nació en Estambul y aunque al principio no tenía muy claro su camino, la actuación lo encontró a él, o tal vez, él encontró a la actuación. ¿Quién sabe, quizás estaba predestinado? Lo cierto es que Mert no viene de una familia de artistas. De hecho, creció en un entorno bastante diferente al del glamuroso mundo del espectáculo. Pero desde muy joven, sintió una inclinación por las artes escénicas. Empezó a tomar clases de actuación, a participar en obras de teatro escolares, y poco a poco se fue dando cuenta de que eso era lo que realmente quería hacer con su vida. Y aquí es donde empieza a jugar la idea del destino, al menos en mi cabeza. ¿Por qué cuántas personas sueñan con ser actores? Miles. Pero no todos logran destacar, no todos consiguen esa oportunidad que les cambia la vida. Y en el caso de Mert, esa oportunidad llegó con Yali Kapkini. Antes de Ferit Koran, Mert había participado en otras series y películas, pero ninguno de esos papeles le había dado la visibilidad que necesitaba para convertirse en una estrella. Era un actor talentoso, sí, pero también era uno más entre tantos. Entonces, ¿qué hizo que Yali Kapkini fuera diferente? ¿Fue simplemente suerte? ¿O había algo más en juego? Quizás el destino tenía reservado para Mert ese papel, ese proyecto, ese momento específico para brillar con luz propia. Yo soy de las que creen que en la vida hay una mezcla de factores. El talento, por supuesto, es fundamental. El esfuerzo, la dedicación, el trabajo duro son imprescindibles. Pero también creo que hay un elemento de azar, de suerte, de sincronicidad, que a veces nos pone en el lugar correcto en el momento correcto. Y en el caso de Mert, creo que se dieron todas las condiciones necesarias para que su carrera despegara. El personaje de Ferit Koran es complejo, carismático, contradictorio. Es un personaje que genera amor y odio a partes iguales, y eso lo hace muy atractivo para el público. Además, la química entre Mert y Afra Saraoglu, su coprotagonista, es innegable. La forma en que interactúan en la pantalla, la intensidad de sus miradas, la naturalidad de sus gestos, todo eso contribuye a crear una atmósfera mágica que engancha al espectador. Y aquí es donde entra en juego el tema del amor predestinado. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha soñado alguna vez con encontrar a su alma gemela, a esa persona con la que está destinado a estar? La idea del amor predestinado es muy antigua y está presente en muchas culturas y religiones. La creencia de que hay personas que están hechas la una para la otra, que su encuentro está escrito en las estrellas, es algo que nos reconforta y nos da esperanza. Pero, ¿realmente existe el amor predestinado? ¿O es simplemente una ilusión, una fantasía romántica? Bueno, yo creo que la respuesta es un poco más complicada que un simple sí o un no. Creo que hay personas con las que conectamos de una manera especial, con las que sentimos una afinidad instantánea, con las que compartimos valores y objetivos similares. Y esas conexiones pueden ser muy fuertes y duraderas. Pero también creo que el amor es una elección. Es una decisión que tomamos cada día de amar y cuidar a nuestra pareja, de apoyarla en los buenos y en los malos momentos, de construir un futuro juntos. Y en el caso de Mert y Afra es difícil no especular sobre si su relación va más allá de la pantalla. Los rumores sobre un posible romance entre ellos han sido constantes desde el principio de la serie.
Y aunque ellos nunca lo han confirmado oficialmente, sus gestos, sus miradas, su complicidad, alimentan la esperanza de muchos fans de que su amor sea real. Pero al final, lo importante es recordar que la vida de Mert y Afra es suya, y que tienen derecho a mantener su privacidad. Si están juntos o no, es asunto suyo. Lo que sí podemos apreciar es su talento como actores y la magia que crean en la pantalla. Volviendo al tema del destino, creo que es importante tener en cuenta que no todo está escrito. Tenemos libre albedrío, podemos tomar nuestras propias decisiones, podemos elegir nuestro propio camino. Pero también creo que hay fuerzas que escapan a nuestro control, que hay eventos que están destinados a suceder, que hay personas que estamos destinadas a conocer. Y que esas fuerzas, esos eventos, esas personas, pueden cambiar nuestra vida para siempre. Entonces, ¿creo que Mert Ramazan Demir estaba destinado a ser una estrella? No lo sé con certeza. Pero sí creo que tenía el talento, la dedicación y la suerte necesarias para lograrlo. Y creo que Yali Kapkini fue el proyecto que le dio la oportunidad de brillar con luz propia. Y en cuanto al amor predestinado, creo que es una idea hermosa y reconfortante. Pero también creo que el amor es una elección, es un trabajo constante, es una aventura que vale la pena vivir. En resumen, hemos explorado el ascenso a la fama de Mert Ramazan Demir y cómo su carrera parece, en cierto modo, estar escrita en las estrellas. Hemos hablado sobre el destino, el talento, la suerte y el amor predestinado. Hemos analizado la química entre Mert y Afra y la esperanza de muchos fans de que su amor sea real. Y hemos llegado a la conclusión de que si bien tenemos libre albedrío y podemos tomar nuestras propias decisiones, también hay fuerzas que escapan a nuestro control y que pueden cambiar nuestra vida para siempre. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis reflexiones con ustedes y escuchar sus opiniones. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. De verdad aprecio un montón su tiempo y su apoyo. Ahora quiero saber qué piensan ustedes sobre el tema del destino. ¿Creen que hay personas que estamos destinadas a conocer? ¿Creen en el amor predestinado? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliación de la noticia asterisco asterisco. Hola de nuevo mi gente. Gracias por seguir aquí conmigo. Como les prometí, vamos a profundizar un poquito más en esta fascinante historia de Mert Ramazan Demir, el destino y por supuesto, el irresistible romance que todos imaginamos entre él y Afra Saraolu. Para entender mejor el fenómeno Mert, hay que echar un vistazo a su trayectoria previa a Yali Kapkini. Como les comentaba, no surgió de la nada. No es que un día se despertó y le cayó el papel de Ferit en el regazo. No, detrás de ese éxito hay años de preparación, de pequeños papeles, de audiciones fallidas y de una perseverancia admirable. Mert, antes de robarse nuestros corazones como Ferit, participó en series como Faziletan Bekzlar, donde interpretó a un personaje secundario, y en la serie Redmen. También hizo algunas películas, aunque ninguna de ellas le dio la repercusión que necesitaba. Estos trabajos, aunque no fueron un boom mediático, fueron fundamentales para su crecimiento como actor. Le permitieron aprender de otros profesionales, pulir su técnica y ganar experiencia frente a la cámara. Son esos pequeños escalones los que te preparan para dar el gran salto. Ahora, hablando de Yali Kapkini, la serie es un verdadero fenómeno a nivel mundial. No solo en Turquía, sino en Latinoamérica, en Europa, en todas partes. Y es que la trama, llena de drama, intriga, romance y conflictos familiares, es adictiva. Pero, seamos sinceros, la chispa que encendió la llama del éxito es la química arrolladora entre Mert y Afra. Su conexión en la pantalla es innegable. La forma en que se miran, cómo interactúan, la tensión palpable entre ellos. Es pura magia. Y claro, esto ha desatado todo tipo de especulaciones sobre si su romance es real o no. Los fans están divididos,
algunos creen fervientemente que están juntos y que simplemente prefieren mantener su relación en secreto, mientras que otros piensan que todo es parte de una estrategia de marketing para mantener el interés en la serie. Yo personalmente me inclino por la idea de que existe una conexión especial entre ellos. No sé si se pueda llamar amor predestinado, pero sí creo que hay algo más allá de la simple amistad profesional. Sus miradas cómplices, sus risas espontáneas, sus gestos de cariño. Es que lo gritan a los cuatro vientos. Claro, también hay que ser realistas y entender que son actores y que su trabajo consiste en interpretar personajes y transmitir emociones. Pero como decía el poeta, la verdad se filtra a través de los poros. Y yo creo que por mucho que intenten disimular, la verdad es que se llevan de maravilla y que hay una atracción innegable entre ellos. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla su relación. Pasan muchas horas juntos grabando la serie, comparten experiencias intensas y se apoyan mutuamente en los momentos difíciles. Es lógico que se cree un vínculo fuerte entre ellos. Y volviendo al tema del destino, ¿será que Mert y Afra estaban destinados a conocerse y a protagonizar juntos Yali Kapkini? ¿Será que el universo conspiró para que se encontraran y nos regalaran esta historia de amor? No lo sé, pero me gusta pensar que sí. Creo que a veces en la vida nos encontramos con personas que nos marcan de una manera especial, que nos inspiran, que nos desafían y que nos hacen sentir vivos. Y esas personas pueden llegar a nuestra vida de la manera más inesperada, como si estuvieran destinadas a cruzarse en nuestro camino. Y quizás ese es el caso de Mert y Afra. Quizás su encuentro no fue una simple coincidencia, sino parte de un plan mayor, de un destino que los unió para crear algo mágico. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, lo importante es valorar el talento de Mert y Afra como actores y disfrutar de su trabajo en Yali Kapkini. La serie es un verdadero éxito gracias a su profesionalismo, a su dedicación y a la química que transmiten en la pantalla. Y por supuesto también hay que agradecer al equipo de producción, a los guionistas y a todos los que hacen posible que esta historia llegue a nuestras pantallas cada semana. En definitiva, la historia de Mert Ramazan Demir es una historia de éxito, de perseverancia, de talento y, quizás, de destino. Es una historia que nos inspira a seguir nuestros sueños, a trabajar duro por lo que queremos y a creer en la magia del amor. Y hablando de amor, ¿ustedes qué creen? ¿Creen en el amor predestinado? ¿Creen que Mert y Afra están destinados a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me muero por saber qué piensan. Y no olviden suscribirse al canal, darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos. Me ayudarían un montón. Muchísimas gracias por su tiempo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *** profundizando en la serie Yali Kapkini, el impacto cultural ***. Para terminar de redondear este tema, no podemos ignorar el impacto cultural que Yali Kapkini ha tenido, especialmente en Latinoamérica. Las telenovelas turcas en general han conquistado al público latinoamericano con sus tramas apasionantes, sus paisajes exóticos y, sobre todo, sus galanes. Yali Kapkini no es la excepción. La serie ha roto récords de audiencia en varios países de la región y ha generado un verdadero furor en las redes sociales. Los fans comentan cada capítulo, analizan cada mirada, especulan sobre el futuro de la pareja protagonista y, por supuesto, suspiran por Mert Ramazan Demir. Pero, ¿por qué las telenovelas turcas tienen tanto éxito en Latinoamérica? Yo creo que hay varios factores que contribuyen a su popularidad. En primer lugar, las historias son muy bien contadas, con personajes complejos y situaciones dramáticas que enganchan al espectador desde el principio. En segundo lugar, los valores familiares y la importancia de la tradición son temas recurrentes en estas producciones, lo cual conecta con la cultura latinoamericana, donde la familia juega un papel fundamental. Y en tercer lugar, los actores turcos son guapísimos y tienen un talento innegable. Mert Ramazan Demir es un claro ejemplo de esto. Su carisma, su atractivo y su capacidad para transmitir emociones lo han convertido en un ídolo para miles de fans en todo el mundo. Así que si aún no han visto Yali Kapkini, les recomiendo que le den una oportunidad. Les aseguro que no se arrepentirán. Y quién sabe, quizás también ustedes terminen creyendo en el destino y en el amor predestinado, o al menos, suspirando por Mert Ramazan Demir. Ahora sí, me despido. Gracias por estar aquí conmigo y hasta la próxima. Besos.